Aunque parezca mentira, todavía hay países en los que ser católico puede costar muy caro. Hoy hablamos de Nicaragua. Allí la situación es cada vez más complicada para los creyentes. La dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha entrado en una fase de agresiva hostilidad hacia la Iglesia Católica. Para comprenderla, hay que remontarse a abril de 2018, cuando el gobierno lanzó una reforma de las pensiones y muchos salieron a la calle para protestar contra ella. Las fuerzas progubernamentales respondieron con violencia en las calles y Nicaragua entró en una grave crisis política y económica que desencadenó nuevas protestas para solicitar reformas democráticas. Piensen que para reprimir las protestas acabaron con la vida de al menos 355 personas. Hubo miles de heridos y unas 100.000 personas se han exiliado. La Iglesia Católica y otras organizaciones mostraron públicamente su preocupación por la situación y criticaron la política represiva del gobierno, una petición que se escuchó también en Roma. Esprimo la mia vicinanza nella preghiera a quel paese e mi unisco ai vescovi nel chiedere che cessi ogni violenza, si eviti un inutile spargimento di sangue e le questioni aperte siano risolte pacificamente e con senso di responsabilità. Los obispos no se limitaron a protestar. El 21 de junio de 2018, en la localidad de Masaya, evitaron así una auténtica masacre. Atravesaron las barricadas con la Eucaristía en procesión. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, viajó en aquellos meses al Vaticano para explicar la crisis personalmente al Papa y entonces pudimos hablar con él para conocer la situación. Lo habíamos visto en las dos guerras que hemos tenido, donde han muerto más de 50.000 personas, pero habían personas armadas, un grupo armado contra otro grupo armado, pero en este caso no, personas que iban caminando por la calle sin ninguna arma, o alguien que está detrás de una barricada, quizás con un mortero. Entonces esto es mucho más duro que una guerra. Durante las protestas, muchos jóvenes se refugiaron en las iglesias que inmediatamente fueron rodeadas por las fuerzas de quienes apoyaban al gobierno. En julio de 2018, el cardenal y el nuncio tuvieron que ir personalmente a la parroquia de la Divina Misericordia para rescatar a 1.000 estudiantes que durante toda la noche fueron atacados por paramilitares. Uno de los jóvenes falleció y sus compañeros lo despidieron con el himno de Nicaragua. Los violentos actuaron incluso contra el nuncio del Papa Valdemar Stanislav Sommertag, contra el cardenal Leopoldo Brenes y contra su obispo auxiliar Silvio José Báez. Monseñor Báez publicó en redes sociales la foto de las heridas y contó que había sido golpeado en el estómago y que le arrebataron las insignias episcopales. Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar en persona el rostro agresivo, asesino de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Varios obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de una abogada nicaragüense, ha contabilizado 190 ataques contra la iglesia desde 2018 hasta la actualidad. Aclara que no está claro el papel del presidente, pero sí que fueron planeados y ejecutados por sus seguidores. Ahora vamos a ver una escena que se vivió en la Catedral de Managua en noviembre de 2019. Otro ejemplo fue un ataque con cóctel Molotov contra una imagen de Cristo en la Catedral de Managua. ¿Por qué lo hicieron así, Señor? Una serie di problemi che... Se trata de una serie de problemas que pusieron a la iglesia en una situación muy difícil. El gobierno comenzó a ver a la iglesia con mucha atención, como un potencial enemigo que con su voz clara, muy crítica, pero sobre todo muy escuchada, y esto era lo que más molestaba, que las personas escuchan a la iglesia, escuchan a los obispos.
Monseñor Silvio José Báez es obispo auxiliar de Managua y uno de los iconos de esta terrible crisis. En enero de 2019, el Papa Francisco le pidió que se marchara de Nicaragua por las insistentes amenazas de muerte que recibió por parte de radicales sandinistas. Actualmente se encuentra en Miami junto a su familia, que vive allí exiliada. Yo no hubiese salido de Nicaragua, no hubiese dejado jamás el país. Como pastor me siento de corazón cerca de las personas. Aunque estoy afuera, me siento continuamente dentro. Estoy allí con las personas, a través de las redes sociales y sobre todo con la oración. En marzo de 2022, el gobierno de Daniel Ortega retiró el beneplácito al nuncio del Papa Francisco y le impuso que abandonara inmediatamente el país. Pero esta hostilidad no se limita a la Iglesia Católica. En abril, la policía nicaragüense arrestó al cantante Josué Monroy y a 3 productores musicales por haber criticado con su música la represión y las violaciones a los derechos humanos de los policías y los paramilitares sandinistas. El régimen sandinista también ha anunciado que se marcha de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ha ocupado su sede en Managua. La mala noticia para la Iglesia Católica es que el nivel de hostilidad va a empeorar. La Asamblea Nacional de Nicaragua, formada al 80% por sandinistas, ha aprobado un supuesto informe que acusa a la Iglesia Católica de haber apoyado con sus homilías las protestas civiles del año 2018 y así pone las bases para criminalizar a religiosos y confiscar sus propiedades. Por ejemplo, ya ha interrumpido la emisión del canal católico de Nicaragua, el canal 51, que ahora mismo solo puede verse por internet. También ha lanzado una campaña de acoso contra uno de los obispos más activos del país, Monseñor Rolando José Álvarez, que ha respondido con una campaña de ayuno y oración, es decir, una huelga de hambre. También han impuesto que los policías acompañen por seguridad al cardenal Leopoldo Brenes. Este no es el primer régimen totalitario que actúa así con quienes le recuerdan sus errores y contradicciones. Pero con su estrategia de odio e intimidación, parece que Daniel Ortega quiere silenciar las únicas voces que pueden alzar la voz en Nicaragua, la voz de la Iglesia Católica y la voz de los defensores de derechos humanos. Después de años intentándolo, está consiguiendo todo lo contrario.